Durante años les dijeron que los mexicanos eran un problema para Estados Unidos, pero este viernes, desde Palacio Nacional, apareció una cifra que desmonta esa historia de raíz. La comunidad mexicana aporta alrededor de 2,3 billones de dólares a la economía estadounidense. No estamos hablando de una opinión, no estamos hablando de orgullo nacional vacío, estamos hablando de datos medidos desde el propio Estados Unidos. Y esos datos dejan una conclusión muy incómoda para Donald Trump y para todos los que han usado a México como blanco político. Sin los mexicanos, una parte enorme de la economía norteamericana simplemente no tendría la fuerza que presume. Antes de entrar al fondo, suscríbete al canal y dime en comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este análisis. Eso ayuda mucho a que esta información llegue a más personas en México, en Estados Unidos y en toda América Latina. Porque lo que se está discutiendo aquí no es menor. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó estos datos durante la mañanera junto a Ana Valdés, directora del Latino Donor Collaborative, una organización que lleva años estudiando el peso económico de la comunidad latina en Estados Unidos. Y lo importante es esto: la respuesta no vino desde el insulto, no vino desde el enojo, vino desde los números. Porque cuando te dicen que una comunidad es una carga, pero esa misma comunidad genera una riqueza equivalente a una de las economías más grandes del mundo, algo no cuadra. Según lo expuesto, hay cerca de 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Y de ese total, aproximadamente el 90% tiene ciudadanía, residencia o una condición legal regularizada. Ese dato es clave, porque rompe con una imagen que durante años se ha repetido desde ciertos sectores de la política estadounidense. La idea de que hablar de mexicanos en Estados Unidos es hablar automáticamente de ilegalidad. No es cierto. La inmensa mayoría trabaja dentro del sistema, paga impuestos, consume, emprende, estudia, compra casas, mueve negocios y sostiene comunidades enteras. Y aún así, cada ciclo electoral vuelve la misma película: culpar al mexicano, culpar al migrante, culpar al de afuera. Si este enfoque te parece necesario, deja tu like. No es solo para apoyar al canal. Ayuda a que este tipo de análisis, con contexto y sin gritos, pueda competir contra la narrativa fácil que muchas veces domina el debate. Ahora veamos la dimensión real del asunto. Los 2,3 billones de dólares que aporta la comunidad mexicana no son una cifra decorativa. Si esa comunidad fuera una economía independiente, estaría compitiendo con potencias completas. Estaría sentada en la mesa grande. Y eso cambia la lectura geopolítica, porque México no solo influye en Estados Unidos desde la frontera, desde el comercio o desde la seguridad. México también influye desde adentro, a través de millones de trabajadores, empresarios, estudiantes, profesionales y familias que forman parte del corazón económico estadounidense. Esa es la parte que muchos no quieren decir. El poder mexicano en Estados Unidos no es únicamente diplomático, también es demográfico, también es productivo, también es cultural, también es económico. Y cuando una comunidad genera ese nivel de riqueza, ya no puede ser tratada como si fuera invisible. Otro dato que golpea fuerte es el consumo. La comunidad mexicana mueve más de $1 billón al año dentro del mercado estadounidense. Eso significa supermercados, renta, hipotecas, autos, gasolina, restaurantes, servicios, universidades, seguros, tecnología. Es dinero circulando todos los días. Y Estados Unidos es una economía profundamente dependiente del consumo interno. Por eso este dato pesa tanto, porque no se trata solamente de cuánto producen los mexicanos, también se trata de cuánto sostienen con su vida diaria. Y aquí aparece una contradicción brutal. Mientras algunos políticos prometen redadas, deportaciones y muros, sectores enteros de la economía estadounidense dependen de la fuerza laboral mexicana y latina. Agricultura, construcción, servicios, transporte, comercio, hotelería, restaurantes, cuidado de personas. La lista es larga y no es ideológica, es económica. Déjame tu opinión en comentarios. ¿Tú crees que Estados Unidos realmente podría sostener su ritmo económico actual sin la comunidad mexicana? Porque una cosa es el discurso de campaña y otra muy distinta es lo que pasa en el trabajo real, en las empresas reales y en las ciudades reales. California es quizá el ejemplo más claro.
Ese estado, que presume ser una de las economías más grandes del mundo, tiene una dependencia enorme del aporte mexicoamericano. Según los datos presentados, las personas de origen mexicano generan más de 800 mil millones de dólares dentro de California. Eso no es marginal, eso no es secundario. Eso es columna vertebral. Y lo mismo ocurre en Texas, donde el discurso político muchas veces es más duro contra los migrantes, pero la economía estatal se beneficia profundamente del trabajo mexicano. Ahí está la contradicción. Un estado puede tener políticos hablando de invasiones, pero al mismo tiempo depende de millones de personas de origen mexicano para crecer, producir, consumir y sostener industrias completas. Nuevo México también muestra un caso muy revelador. La comunidad mexicana no solo participa en su economía, en algunos indicadores aparece como un factor decisivo para explicar el crecimiento. Entonces la discusión cambia. Ya no estamos preguntando cuánto le cuesta la migración a Estados Unidos. La pregunta correcta es cuánto gana Estados Unidos gracias a los mexicanos. Y esa pregunta incomoda. Incomoda porque obliga a desmontar años de narrativa política construida sobre el miedo. Incomoda porque demuestra que muchas campañas no se sostienen sobre datos, sino sobre emociones manipuladas. Incómoda porque deja claro que atacar a los mexicanos puede dar votos, pero económicamente es absurdo. Si sigues viendo este video, probablemente ya entendiste que este tema va mucho más allá de una conferencia. Esto toca economía, poder, elecciones, identidad y futuro regional. Suscríbete al canal porque vamos a seguir cubriendo este tipo de movimientos con una lectura completa, sin quedarnos solo en el titular. Hay otra parte que también importa mucho: el emprendimiento. Una proporción enorme de los nuevos negocios en Estados Unidos está siendo impulsada por latinos, y dentro de ese universo, los mexicanos tienen un peso fundamental. Esto quiere decir que la comunidad mexicana no solo trabaja para empresas ya existentes, también crea empresas, genera empleo, abre comercios, invierte, arriesga capital, construye patrimonio, y eso rompe otro estereotipo. Porque durante años se quiso presentar al mexicano únicamente como mano de obra barata. Pero la realidad actual es mucho más amplia. Hay empresarios, profesionistas, técnicos, médicos, ingenieros, científicos, comerciantes, estudiantes universitarios, dueños de restaurantes, transportistas, desarrolladores, trabajadores especializados. La comunidad mexicana cambió. Y Estados Unidos también cambió por esa comunidad. Por eso la pelea de fondo no es solo migratoria, es política y cultural. El crecimiento de la población mexicoamericana modifica el mapa electoral, modifica los mercados, modifica las ciudades, modifica las universidades, modifica la identidad de Estados Unidos. Y eso provoca resistencia en sectores que sienten que el país que conocían está cambiando demasiado rápido. Trump entendió esa ansiedad y la convirtió en herramienta electoral. No inventó el miedo, pero sí lo organizó políticamente. Tomó el enojo de ciertos sectores, lo dirigió contra los migrantes y lo convirtió en bandera. Pero los datos revelados este viernes dejan al descubierto el problema central de esa estrategia. Puedes usar a los mexicanos como enemigo simbólico, pero no puedes negar que son parte esencial de la fuerza económica de tu país. Y aquí Sheinbaum está haciendo algo inteligente. No responde solo con indignación. Responde con evidencia. No se limita a decir que los mexicanos son trabajadores, lo demuestra con cifras. No se queda en la defensa emocional. Lleva el tema al terreno económico, diplomático y estratégico. Y eso tiene mucho más peso, porque cuando México coloca esta información sobre la mesa, también está enviando un mensaje a Washington. Nuestros connacionales no son una debilidad en la relación bilateral, son una fuerza. Y además son una fuerza que Estados Unidos no puede ignorar. Otro punto delicado es el aporte al sistema de seguridad social estadounidense. Muchos trabajadores migrantes contribuyen con miles de millones de dólares cada año, aunque en muchos casos no podrán recibir beneficios proporcionales a lo que aportaron. Eso significa que el sistema recibe dinero de personas que después quedan en una situación desigual. Y aún así, esos trabajadores son atacados en el discurso público. Esa es una de las grandes injusticias del modelo. Se acepta su trabajo, se acepta su consumo, se aceptan sus impuestos, se acepta su contribución, pero políticamente se les usa como chivo expiatorio. Ahí está la hipocresía.
Y por eso estos datos son tan importantes, porque obligan a mirar la relación México-Estados Unidos desde otro ángulo, no desde la inferioridad, no desde la culpa, no desde la narrativa de que México solo recibe presión, sino desde una realidad más compleja. México también tiene influencia. México también tiene peso. México también tiene cartas sobre la mesa. Y una de esas cartas es su propia gente. La comunidad mexicana en Estados Unidos es hoy un puente económico entre los dos países. Un puente humano, sí, pero también financiero, laboral, empresarial y cultural. Por eso Sheinbaum habló de los mexicanos como símbolo de amistad entre ambas naciones, y esa frase tiene una lectura más profunda de lo que parece, porque en un momento donde la política estadounidense vuelve a endurecer su lenguaje contra México, el gobierno mexicano intenta colocar una narrativa distinta. Los mexicanos no son amenaza, son vínculo, son fuerza, son aporte. Ahora, ¿esto va a detener los ataques de Trump? Probablemente no. Trump no construye su discurso migratorio para convencer economistas, lo construye para movilizar votantes. Y ahí está el riesgo. Porque aunque las cifras sean claras, el miedo muchas veces pesa más que los datos en una campaña electoral. Por eso la batalla no termina con presentar números. La batalla está en repetirlos, explicarlos, difundirlos y convertirlos en una verdad pública imposible de esconder. Comparte este video con alguien que todavía crea que la migración mexicana solo se entiende desde el problema, porque estos datos muestran otra realidad, una realidad mucho más grande, más profunda y más incómoda para quienes viven de dividir. Lo que puede venir ahora tiene varios caminos. Primer escenario: que el discurso antimigrante se endurezca más en Estados Unidos conforme avance la pelea política interna. En ese caso, México tendría que responder con más datos, más defensa consular y más presencia diplomática. Segundo escenario: que Washington, por presión económica, tenga que moderar ciertas posiciones. Porque una cosa es prometer deportaciones masivas en campaña, y otra, enfrentar el impacto real que eso tendría sobre industrias completas. Tercer escenario: que la comunidad mexicoamericana siga creciendo en poder político, educativo y empresarial hasta convertirse en un factor todavía más decisivo dentro de Estados Unidos. Y ese último escenario es el más importante a largo plazo, porque la verdadera transformación no está ocurriendo solamente en la frontera. Está ocurriendo en Los Ángeles, en Houston, en Chicago, en Dallas, en Phoenix, en San Diego, en Nueva York, en cada ciudad donde una familia mexicana trabaja, estudia, emprende y se abre camino. Ahí se está escribiendo una parte del futuro de América del Norte. Y tal vez eso explica por qué ciertos sectores reaccionan con tanto miedo, porque entienden que el peso mexicano ya no se puede borrar con un discurso, no se puede borrar con un muro, no se puede borrar con una amenaza electoral. Los datos están ahí: 38 millones de personas, 90% con estatus legal o ciudadanía, más de 2 billones de dólares de aporte económico, más de 1 billón en consumo, millones de trabajadores, empresarios, estudiantes y profesionales formando parte de la estructura profunda de Estados Unidos. Esa es la realidad que quedó sobre la mesa. Y esa realidad deja una pregunta enorme. Si los mexicanos aportan tanto, ¿por qué se les sigue atacando tanto? La respuesta no está en la economía, está en la política, porque para ciertos liderazgos, reconocer el valor de los mexicanos sería destruir el enemigo que ellos mismos fabricaron. Y sin ese enemigo, se les cae una parte central de su discurso. México, en cambio, tiene que seguir haciendo lo que hizo este viernes: hablar con datos, defender a su gente y recordar que la soberanía también se ejerce protegiendo la dignidad de los mexicanos dentro y fuera del país. Déjame tu opinión en comentarios. ¿Crees que estos datos pueden cambiar la conversación en Estados Unidos? ¿O el discurso antimigrante va a seguir pesando más que la realidad económica? Suscríbete al canal si quieres seguir este análisis de cerca, porque la relación entre México y Estados Unidos está entrando en una etapa donde cada cifra, cada declaración y cada movimiento político puede tener consecuencias enormes para millones de personas.